Con la modernización armamentístico y militar de las grandes potencias para el año 2020, en la que la cuestión es por qué tanta inversión en armas, tropas y logística militar hasta un año determinado. ¿Se están preparando para algo? ¿Acaso será la preparación hacia la Tercera Guerra Mundial? Una página que realiza una serie de previsiones apocalípticas para el año 2025, que antes de comenzar no es seguro de que esta información sea cierta o no, pero en cuestión les dejaré el link del enlace para que ustedes mismos lo comprueben. Y bien, estos datos han sido extraídos de una web norteamericana llamada theagel.com. Esta web se dedica, principalmente, a ofrecer archivos de datos estadísticos a nivel mundial sobre aviación civil y militar, armamento y ejércitos, misiles y munición, tecnología militar. En esta web podemos encontrar los datos demográficos de prácticamente todos los países del mundo. En concreto nos ofrece datos referentes a su población actual, su presupuesto militar, su renta por cápita y su Producto Interior Bruto, entre otros. Lo que resulta de lo más inquietante son las previsiones que la web realiza para el año 2025 en lo referente a todos estos datos. Para cada país, theagel.com realiza una predicción estimada de su nivel de población, su renta por cápita y su Producto Interior Bruto previstos para el año 2025. Como ejemplo miramos los datos de la India. Actualmente, dispone de una población de 1.200 millones de habitantes, un PIB de 1,8 billones de dólares y un presupuesto militar de 43.000 millones de dólares. Para el año 2025, Theagel prevé que la India dispondrá de una población de 1.400 millones de habitantes, un PIB de 4,3 billones de dólares y un presupuesto militar de 105.000 millones de dólares. Ahora vamos a China, que actualmente tiene una población de 1.400 millones de personas y Theagel prevé que se mantendrá en la misma cantidad para el año 2025. En cuanto a su PIB, Theagel prevé que pasará de los 8,9 billones de dólares actuales a los 15 billones en 2025, un aumento descomunal, pero lógico. Como podemos ver, los datos referentes a esta previsión son los previsibles comunes para un enorme país en vías de desarrollo. Sin embargo, ¿qué sucede con las previsiones referentes a países como Estados Unidos o otros países de la Unión Europea? Las previsiones son aterradoras y catastróficas. Según este sitio web, los Estados Unidos, actualmente tienen una población de 326 millones de habitantes y un PIB de 17 billones de dólares. Para 2025, Theagel prevé que los Estados Unidos solo tendrán 69 millones de habitantes y un PIB de 921.000 millones de dólares. Quiere decir, que Estados Unidos perderá 257 millones de habitantes, y su PIB se reducirá casi a una veintena parte del actual. Son datos muy apocalípticos. Algunos dirán que podría tratarse de un error, pero no es así, estos datos son reales. Repasamos las previsiones para otros países, descubrimos que los Estados Unidos no son el único país que según theagel.com perdería la mayor parte de su población y de su riqueza. Miramos los datos de España. Actualmente, tiene 47 millones de habitantes y un PIB de 1,4 billones de dólares. Sin embargo, para el año 2025 prevé una población de 26 millones de habitantes y un PIB de 493.000 millones de dólares. ¿Alguien puede explicar cómo España va a perder 21 millones de habitantes? ¿A dónde se supone que habrá ido toda esa gente? Y no es el único país de Europa que sufrirá una aterradora caída de población y PIB. Según las previsiones de theagel.com, Grecia perderá casi toda su población, pasando de los 11 millones actuales a los 2,9 millones, la destrucción completa del país. Portugal pasará de los 11 millones a los 6,8 millones. Italia perderá 19 millones de habitantes, pasando de 61 millones a 42 millones, así como más de la mitad de su PIB. Francia perderá 28 millones de habitantes y más de la mitad de su PIB. Reino Unido perderá 31 millones de habitantes y su PIB se reducirá a una quinta parte. Bélgica solo perdería 1,7 millones de habitantes pasando de 10 millones a 8,3 y su PIB se reduciría hasta tan solo el 61% del actual. Alemania solo perderían 2 millones de habitantes y solo caerían hasta el 71% de su PIB actual. Suiza quedan prácticamente anulados del mapa, pasando de los 8 millones de habitantes actuales a tan solo 2,8 millones y con una monstruosa reducción del PIB desde los 646.000 millones de dólares actuales hasta los 80.000 millones, la aniquilación completa del país de los banqueros. ¿Tendrán alguna explicación estas publicaciones apocalípticas?
Ahora veremos a Rusia. Según los datos, Rusia perdería solo 8 millones de habitantes y aumentaría su PIB de los 2,1 billones de dólares a los 3,3 billones. Otros países anglosajones y alineados con la OTAN sufrirán un destino terrible según estas predicciones. Australia perdería 10 millones de habitantes, pasando de los 22 millones a los 12 millones y sufriendo una espantosa caída del PIB de los 1,5 billones de dólares a los 199 mil millones. Eso es prácticamente el mundo postapocalíptico. Todo esto llama la atención, recordando que se trata de una web norteamericana, presuntamente respetable. Sin embargo, habrá regiones enteras que permanecerán intactas ante tanta previsión apocalíptica, como por ejemplo, toda América Latina. Todos ellos con ligeros aumentos de población y notables incrementos del PIB y el aumento de sus poblaciones, pero con la excepción de México, que de los 120 millones a los 116 millones, lo que perderá a 4 millones de habitantes. ¿Tendrá esto alguna explicación? ¿Y ahora qué prevén estos datos para regiones conflictivas como Oriente Medio? Israel perdería casi la mitad de su población y su PIB quedaría reducido al 25% del actual. Siria, un país destrozado actualmente por la guerra, mantendría su población intacta y aumentaría su PIB en un 50%. Irak solo perderá a 3 millones de habitantes, Turquía, aumentaría en 8 millones de habitantes y experimentaría un aumento muy notable de su PIB, pasando de 800 mil millones a 1,3 billones. Arabia Saudita perdería parte de su riqueza y mantendría su nivel actual de población. Mientras que Irán crecería mínimamente en población, pero dispararía su PIB a casi el doble del actual. ¿Hay alguna razón lógica para todo esto? ¿Y si encajamos con las preparaciones militares de las potencias para el 2020, que todos estos datos parecen ser los posteriores a una tercera guerra mundial? Y cabe destacar que según las mismas previsiones, la población mundial para el año 2025 se reduciría en 200 millones de habitantes respecto a la actual, lo que esto sería el cumplimiento del primer mandamiento de las piedras guías de Georgia, y de comenzar el nuevo orden mundial. Ahora les dejo esto a su criterio.